Hola, soy Evangelina Girata Nagasako, soy la directora general del ONCE, que es un organismo nacional de normalización y certificación para la construcción y la edificación. Pues los desafíos son varios, porque aun cuando parecería lógico conocer qué son normas, qué son estándares, y en el mundo de la arquitectura, de la construcción, del proyecto, vivimos bajo normas, estándares. Ejemplo, el reglamento de construcción recoge una serie de normas técnicas complementarias y sus normas o estándares que a nivel nacional pues, son las normas oficiales mexicanas y las normas mexicanas. El desafío un poco en el ámbito de la construcción es que se entienda para qué son, que son criterios técnicos que se deben de cumplir y que esto marcaría una línea para la seguridad estructural, la seguridad y la calidad de las construcciones, en el ámbito de las construcciones, ¿no? Existen una serie de normas, estándares que están relacionados con el ámbito de la construcción en general, pero ahora que hablamos del desarrollo sustentable y cambio climático, en la construcción también, las empresas lidian con tener que calificar a su empresa misma. ¿Qué tan importante o qué desempeños puede validar la empresa? Si es una empresa con responsabilidad social, si tiene sistemas de calidad, si tiene certificaciones que premien la labor de la empresa. Entonces todo obedece a normas finalmente, ¿no? Entonces el desafío es entenderlas en bien, no verlas como un obstáculo, porque en el fondo no es una burocracia, sino que sirve de una línea base para de ahí hacer mejor las cosas, ¿no? Que se entiendan bien el desafío. A veces también hay un tema de no están actualizadas, ¿para qué me sirven si económicamente no me reditúa? Entonces hay que sí entender como que es parte ya de todo un conjunto de criterios, desde una inteligencia del proyectista, responsabilidad, criterios técnicos que al final por algo están, ¿no? Entonces ese es el desafío, que lo entienda toda la cadena que tiene que ver con el ámbito de la construcción y de la arquitectura. Pues a lo largo del tiempo he tenido varios cursos que son sin querer coinciden, o más bien no es sin querer, todo coincide finalmente. Y yo de inicios me hice especialista en urbanismo. De hecho, los posgrados casi están alrededor del urbanismo. Y eso ha marcado que no me voy a disociar de la construcción o la edificación, porque al final la edificación está en el ámbito urbano, ¿no? Lo que ha servido es que lo que parecía, por ejemplo, Japón es un país en donde me sorprendió y me sorprende, que sí es cierto que en tecnología de todo tipo, de productos, servicios, tecnología digital, ha sido una nación que va a la vanguardia, igual que otros países como Alemania, ¿no? Sobre todo en tecnología, pero Japón se distingue por eso y entonces sus reglamentos de construcción no empiezan desde cero, sino ya han evolucionado a ver el tema de la tercera edad, o sea, ya se veía desde hace 30, 40 años, porque se analizaba la tendencia de la población en cuanto a la pirámide, ¿no? De edades. Decía, a ver, la población va a ser de mayor edad, entonces las construcciones ¿cómo van a ser? Se sabía ya mucho del tema tecnológico, sobre todo el tema de energías limpias, ya se trataba ese tema, ya se evaluaba. Aquí todavía no había un criterio de certificación para ello. Y de hecho mi tesis es aplicando energía solar para la refrigeración, y en esa época era, como tengo muchos años, en esa época era algo innovador. Entonces yo ya tenía familiaridad con ese tema. Y un tema lleva a otro, ¿no? Porque va acompañando. Entonces, desde el punto de vista de la tecnología, ya se preveía, ¿no? Que una cosa es energía solar, es cómo disminuir ahora se llaman emisiones de carbón, ¿no? Antes se decían que las emisiones contaminantes tenían otros nombres, pero ya se veía todo eso. Y al final, tanto la sustentabilidad como la transformación digital, o la era digital, van de la mano. Ya se veía, por ejemplo, una anécdota muy simple, es de repente en un hotel yo pedí una plancha. La plancha ya era inalámbrica, programable. Ya en los 90s, me imagino, esto hace mucho, ¿no? Entonces yo decía, voy a México a comprar una. No, pues ni en Estados Unidos, por decir, los edificios, ya habían edificios realmente inteligentes. Que decir, ¿qué son edificios inteligentes? Un área de oficinas donde me sorprendió mucho ver
como habían edificios autónomos en cuanto a, dependiendo de la radiación solar, se establecía el sombreado dentro del vidrio, que ya tenía dentro del vidrio pues una serie de, tiene su nombre técnico, no lo recuerdo, pero ya se veían tecnologías que no las había visto en otro país. En España tuve otras experiencias porque la forma de trabajar es diferente. Ahí también, de alguna manera, como que mi futuro ya estaba en ver normas, porque ya ahí todos los criterios que se habían desarrollado en función de la construcción eran muy avanzados, ya habían los códigos de construcción, ya habían cosas que apenas se empiezan a oír aquí desde hace 15 años, ¿no? O 20, no mucho más. Entonces, sin querer, pues va viendo uno las diferentes perspectivas de cómo va el desarrollo tecnológico en todos los aspectos. Tecnológico, productos, tecnológico en cómo realizar proyectos. Por ejemplo, yo aprendí, eran de los primeros años donde ya se usaba el AutoCAD y tal, y en México apenas empezaba. Entonces yo tuve que, para integrarme, tuve que yo aprender sola, que yo estaba estudiando y ya todos los estudiantes hablaban de, pues, en qué programa lo hice. Y me decían, ¿sabes calcular el método de Cross en computadora? No, a mano, ¿no? En tablitas, hacer el cálculo. Y entonces, a la pregunta es que yo creo que en todo el mundo se da esa transformación. Hay un desarrollo tecnológico que a lo mejor la curva exponencial es en los últimos años, porque la globalización y todo esto ha ayudado mucho, pero siempre ha habido esa inquietud, ¿no? de innovación en todos los aspectos. Entonces, es como el cambio climático. Para mí existe desde la prehistoria, ¿no? Porque hay tierras emergidas, porque existen los fósiles. Entonces, el cambio climático hay porque había zonas áridas que ya no son, nada más que ahora pues, se exacerba. Entonces, mi experiencia en tratar otras prácticas me ha ayudado a que en forma automática tenga el interés en conocer todo de innovación, y me ha ayudado a tener, sí, dificultad, el conocimiento nuevo hay que poner muchas ganas, pero ha ayudado a estar convencida de que hay que estar actualizados lo más posible, ¿no? El mundo nunca se para y todo se mueve. Entonces, eso es lo que hay que, y ser bien perceptivos. Entonces, me gusta mucho oír las mejores prácticas que me sorprendan, ¿no? Y de ahí me pongo a estudiar, en conjunto me asocio con personas, me junto con personas que me pueden aportar algo al trabajo que realizo, y siempre es en conjunto. Solos no aprendemos mucho, pero en conjunto aprendemos todo, porque combinas la teoría, la práctica y la percepción. Entonces yo creo que he tenido suerte, de alguna manera. Absolutamente, tienen que ir, y ya lo está haciendo, nada más que a veces lo queremos separar, ¿no? La era digital también tiene gran parte de soporte y apoyo para N actividades de todo tipo. Entonces, la sustentabilidad lucha por todos los parámetros que ya conocemos: la eficiencia energética, el mejor manejo del agua, la descarbonización, todos estos conceptos que ya es del dominio de muchas personas, pero en estas prácticas del cómo hacer está el tema de las herramientas digitales, el Internet de las cosas. Está ya un tema, queremos ser ciudades sustentables o smart cities, ciudades inteligentes, y decir, ¿cuándo vamos a ser ciudad inteligente? Pues hay que ver cuál es la línea base, cuáles son las metas que tenemos como país. Cada país pues va viendo su inteligencia, ¿no? Es como se criticaba mucho de repente, este es edificio inteligente, pues porque es inteligente, le falta hacer esto, ¿no? Ser automatizado, es como el transporte. Pues metas hay infinitas, no sabemos, ¿no? Ya queremos volar a Marte, ya venden boletos para ir a la Luna, entonces yo creo que no hay límites. Yo creo que sí, pese a las políticas, no políticas nacionales o apoyos, yo creo que el mundo nos está absorbiendo en sus prácticas, y ya las prácticas tienden a la sustentabilidad. Ya hay muchos movimientos entre los teóricos culturales que desde las personas que se están formando ya tienen en su mente la sustentabilidad. Entonces, el futuro de las construcciones obviamente va a dar un giro. Bueno, está dando, no es un giro que quitamos todo y ponemos, por eso existe la historia, los edificios históricos, la historia de las ciudades,
y se va viendo la transformación, ¿no? Desde la decoración, desde si necesitamos realmente ir a las oficinas o no, si yo voy a cargar mi computadora o con un iPad o con un celular es suficiente, si llevo mi libretita para apuntar, todo eso se va a ver reflejado en la construcción. Por ejemplo, ahora se habla mucho de la movilidad, en donde ahorita ya la teoría purista es no uses el coche, ¿no? No, lo voy a usar mientras no haya una infraestructura alterna, ¿no? Porque hay muchos cuestionamientos, pero en la mente está en tratar de llegar a un objetivo sustentable, ¿no? de eficiencia. Que lo hacemos bien o mal, ese es otro tema, ¿no? Pero la tendencia es que las construcciones van a tener una transformación también de ahorro económico. Ahora se habla de economía circular y hay que analizar esas fases. ¿Qué es la economía circular en la construcción de un edificio? Que gane el proveedor, que gane el desarrollador, pero que al final el usuario es el beneficiario de todo y su inmueble entra en un mercado. Entonces una cosa lleva a otra, lo comercial, el tema social, el tema humano, y poco a poco vamos a ver esas transformaciones. La cocina, ¿quién se iba a imaginar que todo el mundo le gusta una cocina abierta, donde el humo, la grasa y tal? Y en los espacios, en el diseño, por ejemplo, de viviendas medias hacia arriba, ya se está proyectando una cocina abierta en la mayoría de los proyectos. Digo, lo pongo como ejemplo, pero los que somos tradicionales en ciertas cosas, pues no nos gustaría mucho, ¿no? Pero esa es la tendencia, entonces hay que ver en la arquitectura cómo manejo el tema de humos, grasas, emisiones de que genera la cocina, por decir un detalle. Entonces ya se transformó un poquito el espacio. Las oficinas que ofrecen, hay muchos WeWork por todos lados, ¿no? Entonces en el mundo inmobiliario, ¿qué es lo que va a demandar? ¿Qué formas? Por ejemplo, se habla del vidrio, si el vidrio es sustentable o no, si tiene gran absorción de energía o no, si el concreto es poco sustentable o no. Entonces las tecnologías también van cambiando y se va a reflejar en la arquitectura, en las formas de hacer edificios. Por ejemplo, Abu Dhabi es un ejemplo de transformación, de que debido a las herramientas y paqueterías de diseño que hay, ya es mucho más fácil proyectar edificios más audaces, con las curvas jamás imaginadas, son más osadas, ¿no? Con un reto hacia el diseño estructural, ¿no? O sea, hay mucho que podemos ver en el futuro. Pues, ¿cómo podemos concluir tanto? Que yo creo que el secreto de todo esto es estar vigentes, todos, ¿no? Todos los actores dentro de la construcción, dentro de la forma de habitar el planeta. Hay que estar dispuestos a la adaptación, porque a veces somos reacios al cambio, y yo creo que algo que se puede lograr así es tener pláticas, ir a foros, aprender y ver las prácticas ya hechas, ¿no? Ese sería un reto para toda la cultura mexicana.